Buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. Sea este tiempo de edificación y que el Señor siga hablando a nuestros corazones. Los saluda el pastor Pablo Torrejón de la Iglesia Cristo, de la Iglesia Cristiana Cristo Esperanza de Vida. Y bueno, en esta ocasión, continuando ya con esta serie, la tercera parte de lo que el Señor nos viene enseñando acerca de lo que es la idolatría, ¿no? Dios y la idolatría, parte 3. Hemos venido pues analizando muchas implicancias importantes que el Señor nos va enseñando por medio de su palabra y sobre todo haciendo esos paralelos de la idolatría de aquel entonces con la que también nosotros podemos tener hoy en día, no necesariamente con imágenes que hemos hecho ídolos, sino también con cosas a las cuales nosotros podemos idolatrar, cosas que puedan estar robándole el primer lugar a nuestro Dios, ¿verdad? Así es que nada, una vez más les doy la bienvenida a los hijos de esta casa, Cristo Esperanza de Vida, a los que nos siguen también por este medio. Espero que sea, como les reitero, de mucha edificación y de sabiduría, así como es la palabra necesaria para cada uno de nosotros. Vamos a empezar entonces con un recuento de lo que es la idolatría y el propósito de ella. Como hemos venido viéndolo en las menciones anteriores, la idolatría tiene que ver con la adoración de dioses falsos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Dios por excelencia solo es uno, nuestro Dios creador, Elohim, el Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Sí? Ahora, esta adoración a dioses falsos puede incluir o no la creación de imágenes o ídolos. ¿Qué haciendo? Pues usurpando el lugar que solamente le corresponde al Dios verdadero. ¿Sí? Ahora, esto tiene un propósito específico, tiene un propósito principal, la idolatría. Y el propósito principal es recibir todo aquello que solamente le corresponde al Dios único y verdadero. Tales cosas como la adoración, el sacrificio, el servicio, la obediencia, la dependencia a ello, ¿verdad? Ahora, ¿esto para qué? Para que sigan engañando y llevando cada vez más y más personas a la condenación. Por eso es que el Señor, hemos visto en estas dos primeras partes, cómo condena de manera muy fuerte el pecado de idolatría sobre su pueblo, cómo es que pone una mano muy dura contra este tipo de pecado y cómo es que lo llevó a un pacto para sobre ese pacto establecer cada uno de los mandamientos, los cuales al obedecerlos sea de bendición para ellos, pero también si los desobedecían, vendría el juicio de Dios sobre su pueblo Israel. ¿Ok? Veamos entonces qué aprendemos de estos principios sobre la idolatría que Dios nos ha dejado. Si bien es cierto, estamos en tiempos diferentes al Israel de aquel entonces, pero como dice la Escritura, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Ok? Entonces, veamos lo que tenemos a continuación. Vamos a hacer un recuento de lo que vimos en la primera y segunda parte. Nos situamos en el libro de Éxodo, donde vimos en el capítulo 12, versículo 12, que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿recuerdan? Y lo sacó por medio de grandes juicios. Una de las plagas más grandes fue el hecho de que convirtió las aguas en sangre, puso tinieblas en plena luz del día, castigó al ganado, trajo plagas que en realidad cada uno de estos eran juicios contra los dioses que los egipcios tenían. Es decir, el Señor había preparado un tiempo determinado para juzgar a esta nación, no solo por tener en esclavitud a su pueblo, sino también y principalmente por el pecado de idolatría en el cual vivían de generación en generación. ¿Ok? Seguidamente, vimos también en el capítulo 19 del mismo libro, en los versículos 8 y 9, el pueblo de Dios voluntariamente acepta el pacto con Dios. El Señor les dijo, ¿saben qué? Si ustedes aceptan este pacto y se someten a obediencia a mi palabra, ustedes van a ser mi especial tesoro, un reino de gente santa y de sacerdotes, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Y ellos qué dijeron? Pues amén, le dijeron a Moisés. Moisés comunicó esa respuesta, ¿verdad? Ahora, en ese establecimiento del pacto, Dios se manifiesta también, ¿no? Dios se muestra poderosamente para dar sus leyes contra la idolatría. Sabemos que hay 10 mandamientos específicos, pero los primeros, el 1 y el mandamiento número 2, tenían que ver de manera explícita con la idolatría. ¿Ok? Ahora, en el capítulo 20, Dios empieza a desarrollar estos mandamientos.
Empieza a hablar de la idolatría, empieza a hablar de las consecuencias que traería incurrir en ello. ¿Ok? La idolatría, vimos también por definición de la misma palabra, que era igual que aborrecer al Señor. ¿Sí? Era igual que aborrecer al Señor. Entonces es un pecado muy grave, muy fuerte para los ojos de Dios. ¿Ok? Entonces, dentro del establecimiento de su pacto, los primeros que él mencionó fueron estos. ¿Ok? Contra la idolatría. Luego, ya analizando otros pasajes de la Escritura, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, del versículo 21 al 28, vimos las causas, vimos las acciones y el fruto que genera la idolatría en una persona. Fue bastante interesante porque pudimos ver cómo la idolatría o a raíz de qué es generada en el corazón del ser humano, independientemente de la religión que pueda profesar o el ateísmo que pueda tener, que es un tipo de religión también. ¿Ok? Vimos también que cuando uno incurre en idolatría, aquello que ha dado rienda suelta y generó ese origen y dejó que crezca en su corazón, lo va a llevar a aquella persona a que cometa acciones, a que viva en base a esa semilla de idolatría que hay en su corazón. Y vimos finalmente que eso va a arrojar un fruto. La idolatría traerá consecuencias. ¿Ok? Y esto lo vimos en este pasaje del libro de Romanos. Luego vimos también en Deuteronomio, en el capítulo 9, que Dios iba a expulsar a cada una de las naciones de Canaán. ¿Por qué razón? Por su idolatría. Canaán era la tierra que el Señor prometió a Abraham y a su descendencia. Por eso es que cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud egipcia, el Señor los iba a llevar camino a este lugar. Pero para ello tenía que desocupar a esta gente que habitaba en ese lugar. Y uno podría decir, oye, pero qué injusto Dios, ¿cómo los va a sacar de su tierra? Y sucede que esto lo analizamos, recuerdo en la segunda parte, que Dios había dado 400 años en lo que refiere a la oportunidad para que estas naciones se arrepientan de su idolatría. Tenían prácticas muy terribles. Presentaban en sacrificio a sus hijos a dioses cananeos, entre ellos el dios Moloch, ¿no? Sacrificios de vidas, de recién nacidos, ¿no? Hacían abominaciones, consultaban a divinos, a agoreros, a la hechicería, a brujos, y toda esta nación vivía así. Y por eso es que viene el juicio de Dios de mano de Israel. Le daba la tierra, porque la tierra es de Dios, no es de nadie, ni siquiera de Israel, ¿no? Pero se lo dio a Israel, no por méritos de Israel, sino por la promesa que él hizo, y como juicio de aquellos que vivían en idolatría en esa nación. Luego vimos las demandas que Dios hace a su pueblo contra la idolatría. Eso lo vimos en Deuteronomio capítulo 7, y una de las cosas que les pidió era raer toda la idolatría que encontrase, absolutamente toda. Una de las cosas que nosotros apreciamos también era que detrás de cada ídolo hay un demonio, ¿ok? Que genera, que capta la adoración. Eso lo vimos también para ver la importancia de estos altares de adoración por medio de esculturas, de imágenes, ¿ok? Que captan la adoración, la veneración que solo le corresponde al Dios verdadero. Y finalmente, en el capítulo 20 de los versículos 17 al 18 de Deuteronomio, vimos la forma como Dios pide que acaben con toda, pero con toda la idolatría. Dice que acaben de ella completamente. ¿Ok? Completamente. ¿Por qué? Porque si no acababan completamente con la idolatría, eso les iba a generar posteriormente problemas, ¿no? Este es uno de los mandamientos y principios que nosotros estamos llamados a practicar. Él no quiere que acabemos con el pecado de la idolatría a medias, quiere que acabemos en su totalidad con él, porque si no, nos traería consecuencias muy lamentables. ¿Ok? Entonces, en resumen, fue eso lo que vimos en la lección 1-2. Vamos a entrar a tallar ahora nuevamente entonces en Éxodo capítulo 20 y veremos los versículos del 1 al 5. ¿Ok? Acuérdense del evento. Dios había reunido a todo su pueblo sobre el monte Sinaí y se había manifestado de una manera imponente, poderosa. ¿Para qué? Para que aprendan a respetar a Dios, para que aprendan a respetar a Moisés y los mandatos que Moisés le daba. ¿Por qué? Porque Moisés hablaba de parte de Dios. ¿Ok? Entonces, esa manifestación imponente
que fue a través de truenos, de relámpagos, de una nube espesa, de un movimiento telúrico que sacudía aquel lugar, el fuego que subía durante todo el monte, porque Dios había manifestado de esa manera, y dice que un sonido de trompeta muy fuerte, que cada vez de forma ascendente iba creciendo más. Todo esto intimidaba a las personas, pero era para ver con quién se habían atrevido a hacer el pacto. Y que ese Dios, así como había prometido guardarlos, cuidarlos, protegerlos, ser su pueblo y él su Dios, Dios también había prometido que si ellos incumplen a estos mandamientos, se convertirían en aquello que Dios iba a destruir. Y el pueblo aceptó voluntariamente, así como tú y yo aceptamos el pacto de seguir a Cristo, ¿verdad? Y de vivir nuestras vidas para Él, porque Él la vivió para nosotros y la entregó por nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos a los versículos del 1 al 5. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí viene el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Ok? Aquí observamos entonces los mandamientos de los 10, resaltamos estos dos que tienen referencia con la idolatría. No debían tener imagen alguna. Ninguna es la palabra que Dios especifica. ¿Ok? Vimos también que estas palabras, y esto lo vimos, recuerdo, en la lección anterior, imagen, inclinarse y honrar tenían un significado en el idioma hebreo. Nosotros tenemos la traducción al español y lo leemos, bueno, tal cual como lo están apreciando ahora en pantalla. Pero cuando el Señor se dirigía específicamente con estas menciones, la palabra original quería decir lo siguiente, y lo tenemos a continuación. Referente a la imagen, honrar e inclinarse, significa esto. Imagen viene de la palabra hebrea temuná, que significa figura, semejanza, fantasma, encarnación, apariencia o manifestación. ¿Qué quiere decir? Que cuando él dijo no te hagas ninguna semejanza de nada de lo que esté arriba o debajo, él se estaba refiriendo a que no te hagas no solo imagen, una figura, la aparición de un fantasma, de alguna manifestación sobrenatural, la apariencia de algo o la encarnación supuesta de alguien. ¿Ok? Dios fue muy claro y decir, no te hagas imagen de nada. Cuando mencionó la palabra inclinar, la palabra inclinarse quiere decir adorar, encorvarse, humillarse, hacer reverencia, postrarse, hacer homenaje a Dios. ¿Ok? Hay religiones donde dicen, ¿saben qué? No, yo no adoro al santo o a este fulano de tal, yo lo venero. ¿Saben qué? La escritura dice, tampoco debes hacer reverencia ni venerarlo. Si vamos al idioma original, nos vamos a dar cuenta que no solo se trata de la adoración, también de hacer reverencia, también de honrar a estas imágenes de una u otra forma, porque eso solo le corresponde a Dios. Y finalmente, la palabra honrar tiene que ver con servir, con trabajar, con esclavizar. ¿Por qué? Porque la palabra honrar, que es un derivado de las palabras también adoración, tiene que ver con prestar tu vida en servicio a, trabajar para, esclavizarte a. Si es para Dios, pues genial, ¿no? El apóstol Pablo decía, yo soy siervo, esclavo de Jesucristo. No hay ningún problema ahí. Pero en este caso, uno se hace siervo, esclavo de un demonio que está detrás de una imagen. ¿Ok? Entonces, por eso la importancia de poder analizar estas tres palabras en el idioma original y tener un poquito más de entendimiento de a qué cosa de manera específica se estaba refiriendo el Señor. ¿Ok? Luego de esto, apreciemos lo siguiente. Vámonos ahora al capítulo 32 del libro de Éxodo. Y aquí vamos a leer los versículos del 1 al 6 y vamos a ver el evento que no debió de suceder, pero que lastimosamente pasó. Israel había establecido el pacto con su Dios y lo primero en lo cual incurren fue la idolatría. Veamos el análisis de lo que sucedió. ¿Ok? Vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice, viendo el pueblo
que Moisés tardaba en descender del monte. Acuérdense que él había subido al monte mientras el pueblo esperaba, él estaba en la presencia de Dios. Dice, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Ok? Había sido muy corto el tiempo en que el pueblo había establecido un pacto con Dios y tan prematuramente incurren en aquello que Dios les había dicho no lo hagan. Incurren en algo para lo cual Dios iba a usar a Israel para traer juicio a otras naciones que practiquen la idolatría. Y el brazo de Dios, en este caso, el Señor quería esto de Israel, se convierte en lo que él quería destruir. Pero vamos a analizar lo que hemos leído, ¿ok? Primero, ¿qué llevó al pueblo a pedir que se le hicieran sus dioses? Esta pregunta es importante porque acuérdense, ellos habían visto el poder imponente de Dios, no solamente en Egipto, sino principalmente presenciaron esa manifestación poderosa de Dios en el monte Sinaí. Imponente, tal es así que una de las expresiones del pueblo era, ¿sabes qué? Moisés, sube tú porque nosotros no queremos morir. Una manifestación imponente, y no es casualidad que de los 10 mandamientos, los 2 primeros sean contra la idolatría. ¿Y el pueblo qué pasó? Pues vamos a ver cómo actúa no solo el pueblo de Israel, porque vamos a hacer un paralelo interesante, cómo actúa el ser humano por naturaleza. Esto no es lo que solo le puede pasar a Israel. Esto es lo que te puede pasar a ti y a mí y a cualquiera que no se somete en obediencia a la palabra de Dios. ¿Ok? Si analizamos aquí, ¿qué fue lo que llevó al pueblo a pedir que se le hicieran dioses? Pues nos damos cuenta, en los versículos 12 y 14 dice, su falta de paciencia, el seguir esperando a Moisés. Esto evidencia qué cosa, que aún no creían en su palabra, aún no confiaban en que Moisés iba a regresar. No les estaba sucediendo nada. No venía un ejército a atacarlos. No se estaban muriendo de hambre. ¿Saben qué era lo único que quería? Adorar a algo. Y como Moisés no bajaba, ¿qué fue lo que hicieron? Pues de inmediato desobedecieron la ley de Dios. ¿Cuántas veces, y esto es importante analizarlo, cuántas veces la falta de paciencia, pero también sostenido o sobre la base de lo que es nuestra falta de fe, nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, decisiones que transgreden el mandamiento, la ley de Dios? Esto le pasó a Israel. Veamos qué sucede ahora. Esta pregunta también es importante, ¿no? ¿Qué hizo el pueblo luego de no creer en la palabra de Moisés? Porque Moisés les dijo que esperen a que regrese. Y lo acabamos de leer. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Dice que le mandaron a Aarón que le hagan dioses. Interesante que la palabra no está en singular, sino en plural. Dice, mandaron a Moisés que le hagan dioses que vayan delante de ellos. De inmediato, estos hombres pusieron su mirada en un ídolo. Ya no en esa manifestación imponente, se olvidaron rápidamente del mandamiento de Dios de no te hagas imagen alguna de lo que está arriba en el cielo, debajo en la tierra, absolutamente nada. ¿Qué pasó?
su predilección a adorar algo, la cual está en todos los hombres, ¿no? Esto es importante mencionar, ¿por qué? Porque todo ser humano tiene la predisposición de adorar algo o alguien. Eso está en el corazón de la persona. Solo cuando conocemos al Dios verdadero, cuando Cristo llega a nuestra vida, es que esa canalización de adoración se va solo a quien corresponde. Mientras tanto, vamos a ser ídolos del dinero, vamos a ser ídolos del trabajo, vamos a ser ídolos de mi estatus, de mi profesión, de mis capacidades, de todo lo que tú quieras. Pero todos son ídolos. Recién, cuando el ser humano conoce a Cristo, conoce al Dios verdadero, canaliza su adoración a quien le corresponde. Mientras tanto, vivimos como Israel. El punto es, ¿hacia dónde estamos canalizando nuestra adoración hoy en día? ¿Hay algún otro Dios sobre nuestra cabeza que no es el Dios verdadero? Pues el Señor nos dice en la palabra, cuidado. Cuidado porque traerá consecuencias. ¿Ok? Entonces, ¿qué más observamos aquí? Que ellos cometieron idolatría, ¿verdad? Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, vamos a leerlo para ver y entender un poquito por qué sucedió esto en referencia a la paciencia que ellos deberían de tener. Vamos a la escritura para poder analizar este pasaje. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo, dice, que la prueba de su fe produce paciencia, dice. Es decir, cuando nuestra fe está siendo puesta a prueba, Dios lo permite ¿para qué? Para que ejercitemos la paciencia, el saber esperar en la palabra de Dios. ¿Ok? Dice, pero tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que no les falte cosa alguna. ¿Ok? Ese es el deseo de Dios y por el cual a veces nos somete a que aprendamos a esperar. Una cosa es esperar, ¿no? El momento de, estando ansiosos, estando impacientes, nerviosos, y otra cosa es esperar confiando en Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice Santiago? Nos dice que nuestra fe va a ser puesta a prueba. ¿Ok? No solo la de Israel, la de todos nosotros como hijos de Dios. Siempre nuestra fe va a ser puesta a prueba. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nuestra fe vaya dimensionándose cada vez más, vaya creciendo. Tú no puedes ser la misma persona de fe que cuando conociste al Señor, que ahora ha pasado un tiempo. Tienes que ir madurando, vas a ir creciendo y Dios va a ir sometiéndote a niveles para que vayas escalando, creciendo, ¿no? Como una escalera. Primero tienes esta prueba, después tendrás esta otra y así sucesivamente. Entonces, la fe, dice Santiago, que cuando es puesta a prueba, ¿qué cosa produce? Dice que produce paciencia. ¿Ok? Paciencia. Paciencia tiene que ver con el hecho de saber esperar en Dios. ¿Ok? Saber esperar en el Señor. ¿Ok? Entonces, esa tranquilidad que Dios nos transmite por saber esperar en Él es la que nos va a llevar a tomar decisiones importantes, trascendentes, aun cuando todo el mundo se nos venga encima. Pero si estamos en ansiedad, en angustia, en desesperación, sí, estamos esperando porque no tenemos de otra. Pero si tu confianza, tu fe no está en el Señor, pues obviamente podremos tomar decisiones equivocadas y las consecuencias serán terribles. Y lo peor de todo es que esas situaciones apremiantes se van a repetir a cada rato en nuestra vida hasta que aprendamos a pasar la prueba. ¿Ok? ¿Qué produce finalmente la paciencia? Pues obediencia, ¿verdad? Obediencia. Entonces, este es el proceso al cual estaba sometiendo Israel e Israel no lo cumplió. A la primera perdieron la paciencia, su fe estaba siendo probada, pero desistieron. No, no queremos esperar más en la palabra de Dios, porque la palabra que Moisés le dio, les vuelvo a reiterar, era lo que Dios le dijo que le dijese al pueblo. Pero ellos no esperaron más, fueron impacientes. Por eso llevo esto como un paralelo a nuestras vidas. Cuando Dios nos somete a tiempos de espera, tenemos que confiar. Tranquilos, Dios tiene todo bajo control.
¿Ok? Sigamos avanzando entonces con el texto. ¿Qué cosa involucra hasta aquí, en estos 6 versículos que hemos leído, qué cosa involucra la idolatría? Y esto es importante mencionarlo, miren. En el versículo 1, nosotros encontramos lo siguiente. La idolatría involucra que no sepamos esperar en Dios y por consecuencia desechemos la palabra que Él nos dio. ¿Ok? Número 1. También encontramos en ese mismo versículo que la idolatría involucra el hecho de poner mi confianza ya no en el Dios verdadero. ¿Qué dijeron estos hombres? Oye, Aarón, ¿sabes qué? Haznos dioses. Y le atribuyeron a esos dioses que lo habían sacado de Egipto. Ponían su confianza en algo lógicamente tonto, porque lo habían hecho con sus propias manos. Pero así es la idolatría. Como hoy en día hacen imágenes, los ponen en ciertos lugares, los cargan sobre sus hombros, ¿no? Esos son sus dioses. ¿Y qué pasa si se cae y se rompe? ¿Se murió su dios? Pero esa es la lógica humana. Puede parecer tonto a la razón, pero les digo, hermanos, no es un problema de razonamiento. No es que, tienen un coeficiente intelectual chiquitito. No, es un problema espiritual. Es un problema espiritual, donde le dan autoridad, derecho legal al enemigo. Al rechazar la verdad, el enemigo empieza a cegarlos en el entendimiento. Otra cosa que vemos aquí en el versículo 2 es que siempre, y esto sí, hermanos, es fundamental, siempre, pero siempre, la idolatría implica una inversión económica. Van de la mano, ¿eh? ¿Qué cosa fue o con qué hicieron sus ídolos? ¿Con qué construyeron el becerro? ¿Alguien puede decirlo? ¿Con barro? ¿Con qué fue? Con todo el oro que tenían ahí de sus mujeres, ¿no? Tenían aretes de oro, ¿no? Todo lo que tenía de valor. Ahora, imagínense la cantidad que reunieron para hacer un becerro de oro. Vaya que hubo una inversión, ¿cierto? Entonces, miren lo que genera esto y vamos a ver un paralelo con la adoración a Dios. Cuando nosotros la adoramos al Señor, la adoramos presentando nuestra vida al Señor, nuestra vida en obediencia, pero también la adoramos con nuestros bienes, ¿verdad? Reconociendo que todo lo que tenemos viene del Señor. Pero estas personas, como no se lo dieron a Dios, ¿quién se lo quitó por otro lado? Pues era Satanás. ¿Ok? ¿Qué más implica? Vemos también que implicó trabajo, implicó esfuerzo, implicó dedicación, porque ese becerro de oro no se inventó de la noche a la mañana, no creció solito. Dice que Aarón agarró y le dio forma con buril y vaya trabajo, ¿verdad? A mano. Fue trabajoso, dedicó su esfuerzo, ¿ok? Otra cosa más que implica la idolatría. En el versículo 3 vemos que obviamente invirtieron tiempo para hacer esto. Entonces, no importa el ídolo que tú tengas. Tú dirás, pero pastor, yo no tengo un becerro de oro. Sí, ¿sabes qué? Pero ¿a qué cosa estás idolatrando? ¿Cómo identificas que tienes un ídolo? Cuando le das el primer lugar en tu vida, cuando inviertes tiempo, cuando inviertes dinero, cuando tu esfuerzo, tu dedicación, todo va hacia ello. Y si eso no es lo mismo que haces para el Señor, déjame decirte que ya tienes un becerro de oro. ¿Ok? ¿Qué más? En la lectura que vimos hasta el versículo 6, vemos que en el versículo 4 se dice lo siguiente, dice, cuando Aarón recibe esta presión del pueblo, dice que él lo tomó de las manos de ellos, se refiere al oro que recaudaron, y le dio forma, dice, e hizo de ello un becerro de oro. Y mira lo que dijeron cuando ya tuvieron el becerro. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué estaban haciendo allí? Atribuirle lo que solo hizo Dios por ellos a una imagen que acababan de crear hace horas. Hermano, ¿qué cosa es lo que hace hoy la gente en este aspecto? ¿A qué cosas está refiriendo que podemos comparar con nuestros tiempos? Atribuirle
el hecho de que tengas un trabajo, no es por mi profesión, porque yo soy destacado. Yo me quemé las pestañas estudiando, yendo a la universidad y ¿sabes qué? Todo lo que tengo es gracias a mi sacrificio, a mi esfuerzo. ¿Esfuerzo? ¿Qué hubieras hecho si Dios no te hubiera dado vida? ¿Qué hubieras hecho si la gracia de Dios no te hubiera acompañado? ¿Qué hubieras hecho si no tuvieras salud? Una de las cosas que nosotros entendemos y que la palabra del Señor nos enseña es que ninguno de nosotros, ni ningún ser creado, incluso los ateos, le guste aceptarlo o no, no dependen del salario que tienen ni del trabajo que han conseguido. Dependen de aquel que se los dio por gracia. Y ese es el Señor. ¿Ok? Ese es el Señor. Tú tienes lo que tienes en la abundancia o en la escasez por la gracia de Dios. Tienes los talentos que tienes porque Dios te lo dio. Nada es de nosotros, hermano. ¿Ok? Entonces, miren lo que estaban haciendo estos hombres. Le atribuyeron a Dios lo que había hecho el Señor a una imagen increíble, ¿verdad? A la razón, voy a tomar esta palabra, a la razón es algo estúpido. Pero ¿saben qué? No estamos hablando de un problema de inteligencia. Era un problema espiritual. Israel había sido libre físicamente de la esclavitud, pero su mente seguía cautiva, seguía esclava. Y eso es lo que nosotros como creyentes tenemos que romper en nuestra vida. Ok, el Señor ya nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, pero ahora nos toca romper los patrones de conducta, los hábitos, todas aquellas costumbres que hemos adquirido, que sabes qué, no todas son buenas, ¿eh? La diferencia está es que en que ahora en Cristo ya podemos ir despojándonos de todas ellas. No seamos como Israel, que perecieron 40 años por no soltar sus ídolos, por ser rebeldes a Dios. ¿Ok? ¿Qué más vemos aquí? En el versículo 5, le rindieron adoración. Dice la escritura, viendo esto, Aarón dice que edificó un altar delante del becerro. ¿Para qué? Obviamente para adorarlo. ¿Verdad? ¿Y qué más? Dice que pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Increíble, ¿verdad? Mañana será fiesta para Jehová. Este punto es importante porque lo que quería hacer Aarón era adorar a Jehová. Interesante, ¿verdad? Pero ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué querían agradar a Dios? Por medio del ídolo que habían hecho. Como por ahí puede decir cualquiera, no, no, ¿saben qué? Yo adoro a Dios por medio de tal o cual imagen que tengo. Idolatría, hermano. Eso es idolatría. Llámese la religión que se llame, es idolatría. ¿Ok? Ahora, ¿qué vimos nosotros? En el versículo 6 dice, al día siguiente, madrugaron, dice, o sea, ¿qué fue lo primero que hubo en su corazón? Correr hacia esa imagen, dice, y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo, ¿a qué dice? A comer, a beber y a regocijarse. ¿Qué pasó aquí? Hubo una degradación del pueblo de Dios. Se fueron degradando y empezaron, como ven ahí en pantalla, desde el versículo 1. No supieron esperar en Dios, desecharon su palabra, ponieron su confianza en un ídolo, invirtieron dinero, trabajo, esfuerzo, dedicación, tiempo. Luego le empezaron a atribuir cosas de Dios a este ídolo. Luego, ¿saben qué? Le rindieron adoración y al final hicieron una fiesta increíble, donde comieron, bebieron y realizaron actos de inmoralidad sexual. ¿Por qué actos de inmoralidad sexual? La palabra de Dios en muchas referencias, no solo en esta, nos enseña que el pecado de inmoralidad sexual, como lo vimos en la lección anterior, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, va de la mano con desechar a Dios y hacer ídolos en tu vida. Toda y absolutamente toda persona que vive en inmoralidad sexual, llámese adulterio, llámese fornicación, llámese masturbación, pornografía, homosexualismo y todos los pecados sexuales, hasta los que no te imaginas, todos tienen que ver con un principio de idolatría. Eso desencadena aquello. ¿Ok? Es más,
La palabra original allí, regocijarse, tiene que ver con el festín que estaban haciendo unos con otros. ¿Ok? Entonces, miren cómo la idolatría trae una degradación terrible sobre la persona y en este caso sobre un pueblo. ¿Qué más sucedió aquí? Pues era una degradación espiritual, una degradación también moral. Degradados totalmente. En una sola noche y el amanecer se convirtieron en lo que Dios los había llamado para destruir. Terrible, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees? ¿Que solamente Israel puede pasar de la noche a la mañana en un elemento que Dios quiere destruir? Nosotros también. La escritura dice que aquel que esté firme, cuidado, mire que no caiga. Esta es una alerta para nosotros, para cuidarnos, para quitar todo ídolo de nuestra vida. ¿Ok? Aquí dice, la idolatría requiere principalmente adoración. Ese es el propósito de la idolatría, porque por medio de la adoración es lo que Satanás y sus demonios, sus principados, sus gobernantes, captan lo que solo le corresponde a Dios. Cada que pones tu confianza en un ídolo, en una imagen, en lo que fuera, estás generando adoración. ¿Ok? ¿Y a quién? Como dice el apóstol Pablo, detrás de cada imagen hay un demonio que está gobernando, que está generando eso y que incluso, ojo, te puede hacer milagros para que siga siendo dependiente de ese engaño. ¿Ok? Entonces, la idolatría requiere principalmente adoración y la fe es una inversión de dinero, tiempo, sacrificio. Todo eso va de la mano para llevar nuestra adoración al Señor, ¿verdad? Porque la adoración tiene componentes, que es nuestra fe, nuestra inversión de dinero, de tiempo, sacrificio, y todo eso genera dependencia, ¿ok? Esclavitud, por consecuencia, juicio de Dios, porque nuestra adoración no está canalizada al Dios verdadero, sino a un ídolo, el cual Dios abomina y al cual Dios quiere siempre que destruyamos de nuestras vidas. ¿Ok? Esto fue lo importante de este pasaje de Éxodo 32 en los 6 primeros versículos. Pero tenemos más. Sigamos viendo entonces aquí algo importante. Vamos a ver ahora lo siguiente. En el libro de Éxodo, en el capítulo 32, ¿ok? Veremos lo siguiente. Vamos a la lectura del capítulo 32, versículos 15 al 20, ¿ok? Acompáñame por favor ahí. Dice entonces, para continuar lo que estaba sucediendo con este becerro, Moisés volvió, dice. ¿De dónde volvió? De la presencia de Dios, ¿verdad? Volvió, descendió del monte, dice, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Dice, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Claro, había toda una fiesta, toda una celebración tremenda, ¿no? De idolatría, acompañada de comida, de bebida y desenfreno sexual. ¿Ok? Dice también en el versículo 19, aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Veamos las acciones, ¿ok? Las acciones que ahora va a tomar Moisés en referencia a este escenario que se le presentó, ¿ok? Primero, vemos en el versículo 19, dice que ardió en ira, ¿ok? Ardió en ira. Esa impotencia de ver cómo es que recientemente habían establecido un pacto y tan pronto habían abandonado a Dios, el que los sacó de la esclavitud, el que les dio agua en el desierto,
el que les dio comida sobrenaturalmente, el maná que descendía del cielo cuando tenían hambre, el que los protegió del ejército de Amalek cuando los atacó, dice, por la retaguardia. Le faltaron a Dios por todos lados. ¿Qué más observamos aquí? Esta ira de Dios hizo que Moisés se enoje y arroje las tablas, los 10 mandamientos. ¿Por qué hizo esto? Esta es una figura del hecho de que Moisés se dio cuenta que el pueblo había roto el pacto con Dios. ¿Y qué representaban esas tablas? Pues el pacto que Dios había establecido por medio de esas 10 leyes, de esos 10 mandamientos, y él los rompió. Los rompió, por eso se llenó de ira. ¿Ok? Luego en el versículo 20, mira lo que él hace con ese ídolo, con ese becerro, con ese motivo que los llevó a generar la idolatría. Dice que tomó el becerro, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre las aguas. Qué interesante que la escritura mencione todo el proceso que Moisés hizo con este ídolo. ¿Por qué no dijo simplemente, ¿sabes qué? Moisés estaba lleno de ira y destruyó ese ídolo y lo desapareció. Hay un detalle importante de la escritura en referencia a esta mención de lo que hizo Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Dice, tomó el becerro, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre las aguas. ¿Qué enseñanza nos da eso a nosotros? ¿Saben qué? Tienes que acabar por completo con todo ídolo que hay en tu vida. No, pero esto me recuerda a tal. No, tienes que acabar con todo. Pero esto es muy valioso. Tienes que acabar con todo. Hacerlo polvo, desaparecerlo. No debe haber absolutamente ninguna cosa contaminada, no solo en tu vida, sino también en tu casa. La palabra de Dios dice, no traerás cosa abominable a tu casa. Todos esos objetos, hay personas que han conocido al Señor y que han salido del ocultismo, de la brujería, de la hechicería, personas que han sido santeros, ¿no? Y que tienen ciertos elementos que los usaban para sus rituales, pero convirtiéndose al Señor, se han deshecho de todo. De igual forma, tenemos que deshacernos de todo aquello que sea o que genere idolatría en nuestras vidas. Cosas físicas o que no son físicas. ¿Ok? ¿Qué más? Del 21 al 24. ¿Cómo llama, cómo llama Moisés la idolatría que cometió el pueblo? Vamos a dar lectura, ¿ok? Continuamos con esta historia. Dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. O sea, se estaba excusando, ¿verdad? ¿Cuál era la excusa? El pueblo me presionó y me metieron presión todos y bueno, pues tuve que hacerlo. Moisés había dejado de encargado a Aarón mientras él estaba en el monte y jamás vimos que Aarón presentó resistencia. ¿Por qué? Porque la mayoría quería eso. El punto es, ¿cedes ante las mayorías? ¿Cedes ante las presiones apremiantes o decides mantenerte íntegro obedeciendo la palabra de Dios? ¿Cómo llamó Moisés esta acción de idolatría? Dice gran pecado. Versículo 21, ¿verdad? Dice, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él gran pecado? ¿Sobre quién venía el pecado? Sobre todo el pueblo. Cuando nosotros incurrimos en un pecado, hablando específicamente de este, que es la idolatría, ¿sabes qué? ¿Tú crees que solamente te va a afectar a ti? Va a afectar a los tuyos, va a afectar a tu casa e incluso a tus generaciones.
porque la Escritura dice que el Señor visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, es cosa seria. Y así como Dios sabe este principio, Satanás también. Por eso quiere sumergir en el pecado y por consecuencia en el juicio que Dios trae, tu vida, la de tu hijo y la de los hijos de tus hijos hasta la cuarta generación. Por eso la Escritura dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Verdad? Ahora, ¿qué cosa originó que Aarón acceda a ser el becerro? Interesante, ¿no? Originó que este gran pecado venga sobre todo el pueblo. Hermanos, de ti depende. Si eres el sacerdote de tu casa, el esposo, si eres el papá, tú eres un frente espiritual muy importante, principal. Tú eres la puerta de acceso de todo lo que entra y sale a tu hogar espiritualmente hablando. Así como Aarón permitió que se abran puertas para que entre la idolatría a toda la nación, tú puedes abrir puertas también para tu hogar, para tu matrimonio, para tus hijos, para toda tu familia. Y la idolatría, con el pecado, gran pecado que es este, va a estirar sus tentáculos sobre cada área de tu vida y generará problemas en tu matrimonio, generará problemas con tus hijos, generará problemas con los tuyos. ¿Por qué? Porque le has abierto la puerta a Satanás. Porque la idolatría ha entrado y ¿sabes qué? Tú les has abierto la puerta voluntariamente. Ni siquiera lo forzó. En ningún momento vimos que Aarón dijo, no, ¿cómo van a hacer eso? Hay que esperar un día más o no sé, una semana más a Moisés. Eso es pecado. No, accedió porque todo el mundo lo hacía. Como la corriente del mundo de hoy, ¿no? Creo que comentábamos hace un tiempo, hoy todos los noticieros matutinos tienen un espacio para los signos zodiacales, para la adivinación, para las cartas, todo lo que es abominable a Dios, hoy se difunde de manera abierta. Ya no hay restricciones. Todos los canales tienen un espacio para eso. Han normalizado lo que Dios condena. Y esa es la sociedad que tenemos. La pregunta es, ¿te vas a unir a esa normalización o te vas a levantar en voz de protesta? ¿Vas a hacer luz a los que están en tinieblas? Aarón no lo fue, pero vaya que también tuvo sus consecuencias. ¿Qué más vemos aquí? Según el versículo 5, ¿cuál fue la intención de Aarón con el becerro? Miren lo que dice el versículo 5. Dice, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. A ver, dígame, ¿qué quería hacer? ¿Cuál era, creen ustedes, la intención de Aarón con esto? Creo que motivar al pueblo, ¿no? A que puedan hacer esas cosas. Definitivamente no estoy de acuerdo con el que se haga fiestas, ¿no? Más aún alabando o idolatrando a una imagen, porque me hace acordar de las fiestas patronales que hay en algunos lugares, ¿no? Que es de esa manera, ¿no? La gente toma, bebe, presenta sus ofrendas y eso definitivamente va por otro lado, ¿no? Claro, importante lo que mencionas, ¿no? Porque en la cultura que nosotros nos encontramos, en nuestro Perú, en provincias, suelen celebrarse fiestas que no ni siquiera son de un día, ¿no? Que duran días y donde está la implicancia del trago, el alcohol, donde está el sexo también desenfrenado, que es lo que desata el alcohol de una u otra manera, pero todo es en honor a la celebración a un supuesto Dios, a una supuesta imagen. ¿No? Entonces, todas estas cosas trae la idolatría. Ahora, ¿qué sucede? La intención de Aarón era por medio de su ídolo adorar a Dios, ¿verdad? Y bueno, voy a mencionar algo que es de conocimiento público, ¿no? Como cuando vemos en nuestro contexto, aquí en Lima, tenemos esta famosa procesión del Señor de los Milagros, que toda la gente está ahí siguiendo esta procesión, no teniendo el ídolo ahí cargado entre sus hombros. ¿Y qué pasa cuando termina el recorrido? ¿Qué creen que sucede? ¿Alguien tiene conocimiento de eso? De repente puedo aportar, si no, lo comento yo.
¿Qué Sí, sucede cuando terminan de esto? bueno, conozco un poco de personas de ese entorno y no solamente por lo que hayan hecho ellos, sino por lo que me cuentan, ¿no? También terminan bebiendo, drogándose, y el espíritu de fornicación está ahí, porque no hay contristación, no hay nada que redarguya su corazón, simplemente es un estatus momentáneo, y luego de ese estatus o de ese estado momentáneo, eh, ni siquiera en ese estado, o sea, ni siquiera en ese momento. La rienda suelta del deseo está ahí. Sí, es lamentable, pues, ¿no? Pero es lo que genera la idolatría. Ahora, si ustedes ven, ¿qué diferencia hay con lo que pasó con el becerro? Es lo mismo, solo se cambió de ídolo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Ven el principio de idolatría, ven el principio de las ofrendas, ven el principio de la celebración, ven el principio de la embriaguez y ven el principio del desenfreno sexual. Eso sucede, ¿verdad? Y sobre todo en este mes de octubre, muy cumplidos para esa celebración, muy religiosos, pero lastimosamente con ídolos que se deben derribar, no solo de sus vidas, todos de nuestras vidas también tenemos que derribar todo tipo de ídolos, ¿ok? ¿Qué vemos también? Veamos lo que sigue, los versículos 25 al 29. Vamos a ver ahora qué acciones tomó Moisés sobre las personas. Hemos visto las acciones que tomó Moisés sobre el ídolo, ¿ok? Pero ahora vamos a ver las acciones que Moisés toma sobre las personas que cometieron esta idolatría y que estaban desenfrenados, como lo dice la Escritura. ¿Ok? Desenfrenados. Literalmente no iban a parar. ¿Ok? Entonces, interesante esto porque vemos que Dios emite juicio de dos maneras. Dios quiere que destruyamos el objeto de nuestra adoración, ¿ok? Porque es idolatría, pero Dios también nos va a disciplinar a nosotros. ¿Ok? No solamente es destruir el ídolo que adoramos, sino eso ya va a traer consecuencias. Dios también castiga, Dios también juzga. Él es un Dios justo. Algunos dicen, no, pero Dios nos ama, Dios es amor. ¿Y no sabes lo que dice la Escritura? ¿No sabes que la palabra de Dios dice que Dios a quien ama disciplina y aún azota a todo aquel que ha tomado por hijo? ¿Qué concepto del amor se tiene? Es más, la palabra de Dios ahí en Hebreos nos muestra que una de las manifestaciones de su amor es que te corrija, es que te discipline, es que te castigue, es que ponga mano dura. Si no, no nos amaría. Si no, sería un consentidor. ¿Saben qué? Nuestro Dios no es así. Es un Dios que ama a esta humanidad y que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. No importa la religión que profesemos, no importa el lugar geográfico donde hayamos crecido, el contexto que nos rodeó, si buscas a Dios de todo tu corazón, Él se va a manifestar. Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice él, nadie llega al Padre si no es por mí. Así es que busquemos la salvación en Cristo. ¿Ok? Veamos entonces las acciones de Moisés ahora sobre la gente. Ya vino el juicio sobre el objeto de la adoración. Ahora vendrá el juicio sobre los que adoraron, generando idolatría. ¿Qué dice aquí? Versículo 25 en adelante dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, pongan cada uno su espada sobre su muslo, pasen y vuelvan de puerta en puerta por el campamento y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví, dice, hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano,
para que Él dé bendición hoy sobre ustedes. Wow, esto sí fue fuerte. Hermanos, si nosotros pensamos que cada que pecamos, hablando específicamente, bueno, todos los pecados, ¿no? Pero estamos hablando de la idolatría. Si creemos que nosotros tenemos un ídolo y no pasa nada porque ya llevo tiempo así, créeme que no debemos pecar de ingenuos tampoco. El tiempo en que aún no recibimos juicio no es porque Dios lo está pasando por alto. En su misericordia y en su amor, Dios está dándonos tiempo, ¿saben qué? Para arrepentirnos, no para seguir practicando el pecado. Porque cuando llegue el juicio de Dios, hermanos, no hay marcha atrás. La pregunta es, ¿qué estamos esperando? Identifiquemos los ídolos que se puedan haber levantado en nuestra vida. Humillémonos al Señor y no esperemos que Él nos humille a nosotros, porque eso sí que es más doloroso. ¿Ok? Veamos entonces. Dice que el Señor les dio la última oportunidad de volver a Él, porque miren lo que pasó en el versículo 26. Ya Moisés había ejecutado juicio sobre el objeto de su adoración, sobre el objeto idolátrico, pero ahora le tocaba a las personas. Y ellos ni se imaginaban lo que el Señor ya le había dicho a Moisés que haga. Pero miren la gracia de Dios, miren el amor, la misericordia, la nueva oportunidad que el Señor les da. Y le dicen el 26, ¿sabes qué? ¿Quién está del lado de Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron todos los hijos de Leví. O sea, ¿qué quiere decir? El Señor dio una nueva oportunidad. ¿Y acaso todos se pasaron del lado de Moisés a Jehová? No. ¿Qué es esto? Gente obstinada, orgullosa, rebelde. Pero vemos el carácter de Dios. Dios quería darles, les dio una nueva oportunidad. ¿Cuántas oportunidades Dios nos está dando? ¿Cuántas veces Dios nos está llamando la atención y tal vez no reaccionamos? ¿Cómo sabes si esta no es tu última oportunidad? ¿Cómo sabes? La gracia de Dios, es cierto, está sobre nosotros, pero ¿sabes qué? La Escritura dice, Él es lento para la ira y grande en misericordia. No dice, nunca ejecutará su ira. No dice que no tiene misericordia, claro que la tiene, pero cuando estos dos elementos, la ira ya ha sido colmada y la misericordia que Dios nos extendió se acabó, pues no hay nada que lo frene. Vendrá juicio de Dios y muchas veces tocará donde más te duele. ¿Ok? ¿Qué más vemos? ¿Qué muestra Dios con esta acción de Moisés? Acabamos de verlo, su misericordia y con ello su llamado al arrepentimiento. En el libro de Pedro, en la carta de Pedro dice que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, pero Dios no puede tomar la decisión por ti. Es una decisión personal que tú tienes que tomar. ¿Ok? Por eso es que el Señor manifestó la obra más grande de amor y de misericordia, enviando a su Hijo a morir por nosotros, para que alcancemos la salvación. Pero hasta ese regalo depende de nosotros si lo aceptamos o no. Y para eso tenemos que reconocer que somos pecadores y arrepentirnos, como lo hicieron aquí los hijos de Leví. Pasaron del lado de Moisés. Pasaron del lado de Moisés. Ahora, ¿cómo debían de dar muestra de arrepentimiento los que pasaron del lado de Moisés? Esto sí fue sumamente fuerte. Sumamente fuerte. ¿Ok? Porque una de las cosas que leímos en el versículo 27 es, ok, los que han pasado para mi lado, tomen sus espadas y si enfrente en el campamento, los que no pasaron del lado de Jehová, los que no se arrepintieron ante el último llamado que el Señor ha hecho, así sea tu madre el que esté enfrente, así sea tu hermano, tu pariente, tu esposo, tu esposa, vas a tener que matarlo. Fue lo que dijo el Señor. Fue durísimo, hermano. Durísimo. Pero ¿sabes qué? Dice que lo hicieron. Y esto fue una muestra genuina de arrepentimiento, pero muy dura. Muy dura.
Por eso es que el pecado siempre traerá consecuencias. Y lo que Dios quería hacer era marcar un precedente muy fuerte, que ya lo había hecho manifestándose en el monte de manera imponente, pero no hacían caso. Entonces Dios tuvo que ser más severo en la disciplina, como lo puede ser también con nosotros. Hermanos, la Escritura menciona y dice que Dios es el dador de la vida. El salmista expresa y dice, ni embrión vieron tus ojos. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento de la concepción, desde el momento en que el óvulo ha sido tocado por un espermatozoide, se generó la vida, ¿verdad? Se generó la vida y allí estuvo Dios presente en el momento de nuestra concepción. Y dice la Escritura que también Él tiene determinado cada uno de los días que íbamos a vivir. Dios tiene nuestro inicio y tiene nuestro final, hermano. Si a Dios le place, mañana ya no estaremos aquí. ¿Y quién le podrá reclamar algo? Luego de nuestra muerte, no hay marcha atrás, no hay más oportunidad. O es el cielo, la presencia de Dios, o es el infierno, el lago de fuego y azufre con Satanás y todos sus demonios. ¿A dónde queremos ir? ¿Hasta cuándo vamos a seguir incurriendo en lo que nos condena? No estamos siguiendo una religión, hermanos. No se trata de tener una religión apostólica, evangélica, católica, mormona, budista, lo que quieras. Al Señor no le interesan las religiones. Es más, Él no vino a fundar una. Al Señor le interesa que seamos verdaderos cristianos, que seamos seguidores de Cristo, que vivamos en su verdad. Y para eso la palabra. ¿Ok? ¿Qué más vemos? ¿Qué trajo como consecuencia esta acción de los que se arrepintieron genuinamente y vinieron del lado de Jehová? Pues bien, dice que murieron como 3,000 personas. 3,000 personas murieron, pero también los que se arrepintieron volvieron a Dios. Pero, ¿sabes? El precio fue muy alto. El precio fue muy alto. ¿Ok? Veamos entonces, ya para finalizar, las conclusiones que nos deja este tema de la idolatría en esta tercera parte. Primera, hemos aprendido que la idolatría no solo es pecado, es gran pecado delante de Dios. Una de las menciones que vimos en la lección 1 y 2 era que el pecado de idolatría era aborrecible delante del Señor. ¿Ok? Yo ponía el ejemplo de la siguiente manera, ¿no? Alguna vez seguro nos ha tocado la mala suerte de pasar por un lugar y encontrar un buzón, un desagüe abierto. ¿Ok? ¿Y cuál es el olor que emana de ese lugar? Es un olor nauseabundo. Es un olor que te da ganas hasta de vomitar. Y si tú pudieras, te vas por otro lado. Pues esa es la figura, hermanos, que Dios tiene con el pecado, pero principalmente con el pecado de la idolatría. Así lo ve Dios, como algo abominable. Y cuando tú lo cometes, te conviertes en eso abominable que Dios detesta, porque te haces uno con la idolatría. Por eso es que Dios termina destruyendo a la idolatría. Y si estamos con ella, pues de pasada lleva a todos. Por eso es que Dios nos muestra la verdad, porque no quiere que perezcamos. ¿Ok? ¿Qué más hemos visto? Que la idolatría nos degrada espiritual y moralmente. Uno de nuestros hermanos nos daba el ejemplo aquí, cómo era el desenfreno de esas fiestas patronales en honor a sus ídolos, en festividad a sus dioses, ¿no? A las imágenes que tenía, fiestas donde hay trago, hay alcohol, hay música, hay desenfreno sexual y todo supuestamente por adorar a su Dios. ¿Verdad? Entonces, hay una degradación espiritual y moral porque no están adorando al Dios verdadero. ¿Qué más? Conlleva pecados sexuales, ya lo explicamos. Otra conclusión importante es que todo acto de idolatría o todo objeto que capte adoración, todo objeto idolátrico nos demanda adoración y ello incluye tiempo, dinero, sacrificio, genera esclavitud y dependencia. Es como una droga, hermano.
Yo conocí a un compañero de trabajo que tristemente, de manera muy arraigada, todos, pero todos los años, se va creo, no me acuerdo en qué provincia está esto, pero es una fiesta costumbrista en honor a Santiago, ¿ya? Y en esta fiesta dura unos, creo, 4 o 5 días, no recuerdo, y todos los años pide vacaciones para irse a esa fiesta, donde hay todo lo que ya hemos expuesto, ¿no? Es su becerro de oro. Triste, pero es una realidad de la costumbre de muchos peruanos, ¿ok? ¿Qué más aprendimos? Que la idolatría, hermanos, y no nos olvidemos de esto, la idolatría trae la ira de Dios sobre tu vida. Gálatas dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si de momento estás bien, si de momento no han habido consecuencias en tu vida, te vuelvo a reiterar, no es porque Dios no te va a juzgar, es porque está dando tiempo para que te arrepientas, no para que sigas incurriendo en tu pecado, porque tu juicio será más grande. Y sabes, si tienes familia, ten cuidado, porque tú estás abriendo puertas no solo a tu vida, esa ira, esa manifestación de pecado, sino sobre los tuyos. ¿Qué más vemos también? Que no debemos consentir la idolatría, sino confrontarla con la verdad. ¿Qué cosa hizo Moisés cuando vino? Ah, se quedó viendo el becerro y a la gente. No, lo confrontó a las personas. ¿Cómo puedes sacar a una persona del error si no le muestras la verdad? Nosotros, como iglesia en Cristo, somos grandes responsables de la vida idolátrica de las personas, si es que nosotros no le llevamos el evangelio, si es que nosotros no predicamos la palabra de verdad. ¿Acaso la escritura no dice que somos la luz del mundo? Si somos la luz del mundo, pues el mundo también está en tinieblas porque la luz no está alumbrando como debe. ¿Ok? Entonces, la vida de la iglesia, la vida de un creyente, el avance del reino de Dios, tiene que ver también con presentar el evangelio, con confrontar la vida de las personas con la verdad. Porque vivimos, hermanos, no en una nación, en un mundo de mentiras. Sumergido en la idolatría, sumergido en la inmoralidad y en todo lo que se te pueda ocurrir. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos que identificar, hermanos. Tenemos que identificar qué ídolos tenemos sobre nuestras vidas. Veamos esos patrones, a qué le dedicamos mayor tiempo, mayor dedicación, a qué cosa sí es irreemplazable para mí. Y si le doy mi sacrificio, si le doy económicamente lo que puedo, si le doy mi tiempo. Si es para el Señor, pues el Señor bendecirá tu vida y seguramente ya lo experimentarás. Pero si es para un ídolo, lo único que estás acarreando es juicio de Dios para ti. Por eso es que Dios, en su amor, en su misericordia, nos habla de los cuidados que debemos de tener. Debemos destruir, esa es la palabra, destruir el objeto de nuestra adoración. Así como vimos cómo detalla la palabra, cómo Moisés destruyó, dice que tomó el becerro, lo fundió en el fuego, lo hizo polvo y lo desapareció. Exactamente, hermano. Destruyamos todo ídolo de nuestras vidas. Debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo nos damos cuenta que los hijos de Leví genuinamente se arrepintieron? Porque les tocó matar tal vez a sus propios familiares. Fuerte, ¿verdad? Pero se arrepintieron. No esperemos a que eso llegue a nuestras vidas. Y finalmente, hermanos, debemos asumir las consecuencias que nuestro pecado puede traer. Hermanos, si pecamos, dice la Escritura, tenemos a Jesucristo, nuestro abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. La Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros hemos cometido pecado, si hemos llevado una vida de idolatría, si hemos vivido para los ídolos,
Hermanos, este es el tiempo en que el Señor quiere que doblegues tu corazón, en que el Señor quiere que te humilles a Él, en que el Señor quiere que te rindas totalmente, porque Dios quiere hacer con tu vida borrón y cuenta nueva. Dios quiere darte una nueva naturaleza. Dios quiere darte una nueva vida en Cristo. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hermanos, seamos como los hijos de Leví. Arrepintámonos de corazón. Y sabes, habrán consecuencias, pero cuando te arrepientes, aún las consecuencias, Dios finalmente las canalizará para que maduremos, para que aprendamos y a la larga nos hagamos más obedientes al Señor y experimentemos las bendiciones que tiene la obediencia al Señor. Esto, hermanos, es lo que teníamos que compartirles en este día. Espero que sea de mucha edificación, de mucha confrontación, pero también una confrontación necesaria, hermanos, porque este mundo necesita recibir un sacudimiento de la verdad de Dios para que emprendamos solo el único camino de verdad, Jesucristo. Que el Señor los bendiga grandemente, hermanos. Un abrazo para todos. Dios mediante, nos vemos pronto en la siguiente parte referente a la idolatría, que es la parte 4 que estaremos tocando. Que el Señor los bendiga grandemente. Bendiciones.